Buenas, profesor y compañeros. Hoy les presentaré la charla sobre la aplicación de la derivada de una función dentro de la medicina. Introducción. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En la medicina se aplica, por ejemplo, cuando se desea escoger y aplicar la menor dosis de un medicamento que curará cierta enfermedad. Son de utilidad cuando se desea maximizar o minimizar una función sobre un conjunto específico de datos, ya que estos métodos de cálculo son una poderosa herramienta para resolver este tipo de problemas. Derivada aplicada en la medicina. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva. La definición formal de derivada está dada por f' de x igual al límite de delta x, que equivale a 0, f por x más delta x menos f de x sobre delta x. Características. El proceso de calcular la derivada de una función se llama derivación. Una función es derivable en x si su derivada en x existe, y derivable en un intervalo abierto si es derivable en todos y cada uno de los puntos de este intervalo. Los extremos de una función. Los extremos de una función son los puntos más grandes llamados máximos o más pequeños llamados mínimos de la función en su entorno. La definición de extremos está por f de c es el mínimo de f en intervalo si f de c es menor o igual que f de x para toda x en intervalo. Y f de c es el máximo de f en intervalo si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en intervalo. Los extremos de una función pueden clasificarse en locales o relativos y absolutos. Como podemos ver en la gráfica, solo existe un extremo máximo absoluto y un extremo mínimo absoluto, y en cambio pueden haber varios máximos relativos y mínimos relativos. Punto crítico. Un punto crítico es aquel en el que la función podría cambiar su monotonía, es decir, su tendencia a crecer o a decrecer. Problema de aplicación. Se realizan estudios para comprobar la efectividad de un medicamento ante una enfermedad desconocida, la cual afecta grandemente el sistema inmune de la persona. Se estudió el rendimiento R en porcentaje de un paciente al cual se le administró el fármaco en un tiempo aproximado de 1 hora. La investigación arrojó que el rendimiento está dado por la función R de t es igual a 300t por 1 menos t, donde el tiempo está dado en horas y t es menor que 1 y mayor que 0. Se pide buscar en qué momentos aumenta o disminuye el rendimiento. Para esto se deriva la función que ya tenemos multiplicada y esto nos da 300 menos 600t. Luego esta se iguala a 0 y se busca su raíz. Para esto despejamos t, lo que nos va a dar que el tiempo es 1/2. Y con esto formamos intervalos con 0 y 1 y 1/2 que acabamos de sacar. Y los intervalos nos van a dar de 0 a 1/2 y de 1/2 a 1. Luego tomamos un valor de cada intervalo y buscamos el signo que tiene este. Para el intervalo de 0 a 1/2, escogimos el valor de 1/3 y esto nos dio positivo, lo que quiere decir que en este intervalo la función es creciente. Y de 1/2 a 1 se agarró el valor de 2/3, lo que nos dio negativo y quiere decir que en este intervalo la función es decreciente. Luego se busca cuándo se obtiene el mayor rendimiento y cuál es el valor de esto. Para esto se calculó la segunda derivada que nos dio menos 600. Como el signo era negativo, esto quiere decir que la segunda derivada de 1/2 es menor que 0. Luego se calcula la segunda coordenada del máximo con el tiempo de 1/2 y la función original, que nos va a dar 75, lo que quiere decir que el mayor rendimiento equivale a 75. El mayor rendimiento del fármaco en el paciente queda a mitad de la hora y es de 75, como podemos apreciarlo en la gráfica. Funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente si al dibujar su gráfica de izquierda a derecha la gráfica asciende. Una función es decreciente si al dibujar su gráfica de izquierda a derecha la gráfica desciende. Lo normal es que estas funciones no sean siempre crecientes o decrecientes, sino que se alternen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Problema práctico. La virulencia de cierta bacteria se mide en una escala de 0 a 50 y viene expresada por la función v de t igual 40 más 15t menos 9t cuadrado más 13, donde t es el tiempo transcurrido desde que comienza el estudio. Nos piden indicar los intervalos donde crece y decrece la función. Para esto, se buscó la primera derivada que nos dio 15 menos 18t. Para que esta función tenga un máximo o mínimo, la derivada debe ser 0. Por lo tanto, v' de t es mayor que 0 y v' de t es menor que 0. Luego se reemplaza la derivada y se despeja t, lo que nos da un valor de 0.83 en ambas. Y esto nos quiere decir, como observamos en la gráfica, que 0.83 es el máximo de la función. Y que de menos infinito a 0.83 la función es creciente y de 0.83 a más infinito es decreciente, como se observa en la gráfica. Concavidad.
Se dice que una función es cóncava cuando dado dos puntos cualesquiera del segmento que los une queda por debajo de la curva, y es convexa cuando dado dos puntos de la curva el segmento que los une queda por encima de la curva. Los puntos en los que la curvatura pasa de cóncava a convexa o viceversa se llaman puntos de inflexión. Problema práctico de concavidad. La capacidad analgésica de un medicamento se mide por la función m de t y es igual a k t al cubo menos t a la cuarta sobre t al cuadrado. Además, se conoce que el efecto analgésico dura entre 0 a 4 horas, siendo 0 el momento en el que se ingresa el medicamento al cuerpo. T es el tiempo medido en horas y K es la cantidad de analgésico suministrado. Nos piden determinar la tasa a la que la capacidad analgésica del medicamento cambia cuando se ingiere una dosis de 3 miligramos. Para esto, se reemplaza en la función el 3 en la K y se busca la derivada de esta por cociente, lo que nos da 3 menos 2t, que sería la tasa de cambio. Luego nos piden hallar los puntos en donde la capacidad analgésica es máxima. Para esto se agarra la derivada del principio, que es 3 menos 2t, que es la tasa de cambio, y es igual a 0. Luego se despeja t y nos da un valor de 3 medios, que es 1.5. Luego, con este valor y los puntos que teníamos al principio, que era de 0 a 4, se hacen intervalos entre cada uno y se busca un valor entre estos intervalos y se reemplaza en la derivada original, en la primera derivada, y con estos puntos nos da que de menos infinito a 1.5 la función es positiva, lo que quiere decir que de este intervalo es creciente, y de 1.5 más infinito los resultados nos dan negativos, lo que quiere decir que en este punto la función es decreciente y que nos confirma que el 1.5 es el máximo de la función. Luego nos piden hallar la rapidez con la que cambia la velocidad del analgésico luego de 1, 2 y 3 horas de haberlo ingerido. Para esto, la rapidez está determinada por miligramos por hora y se reemplaza en la derivada igual el valor de 1, 2, 3 y nos dan los resultados que nos indican que entre la primera y la segunda hora la capacidad analgésica del medicamento aumenta por ser resultado positivo, y entre la segunda, tercera y cuarta hora disminuye porque el resultado nos dio negativo. Aquí podemos observar la gráfica cóncava hacia abajo, ya que sus puntos están dados por debajo de la recta tangente. Aplicaciones dentro de la medicina. La aplicación de las matemáticas como las derivadas en la medicina son muy frecuentes. Las siguientes son algunas áreas en las que se aplican: cálculo, estadística, cálculo de variaciones, inmunología, virología, fisiología humana y genética. En cálculo específicamente el algoritmo se aplica a la epidemiología y el logaritmo a la inmunología. En genética se aplica en la predicción de genes, la frecuencia genotípica y la frecuencia génica. Problema práctico de aplicación en la medicina. Se quiere estudiar la velocidad de reacción de dos fármacos, sea C, la concentración del fármaco en sangre, y T, el tiempo transcurrido después de ser inyectado por vía intravenosa. Se dan las siguientes reacciones. Para el fármaco 1, C1 igual T menos 3T al cubo. Para el fármaco 2, C2 igual a 48T menos T al cubo. Se desea saber cuál de los fármacos alcanza su máxima concentración en menor tiempo. Para esto se buscan los puntos críticos y se derivan ambas funciones y luego se sacan las raíces de esto, despejando t. Como una nos va a dar negativa, esta se elimina ya que el tiempo nunca puede ser negativo. Y luego se busca la segunda derivada y se verifica que los puntos críticos de cada fármaco sean el máximo, reemplazando el tiempo que nos dio al principio en la segunda derivada. Y se nos confirma que este punto crítico es el máximo, ya que el resultado nos da negativo. Y en conclusión, se saca que el fármaco 1 llega más rápido porque su tiempo de concentración, su tiempo en el que llega a su máxima concentración es de 20 minutos y el tiempo del fármaco 2 en el que llega a su máxima concentración es en 4 horas. Conclusión. En conclusión, la derivada tangente puede ser empleada en la medicina no quirúrgica usándose para las dosis de medicamentos, para el cálculo y ajuste de dosis en personas con problemas como insuficiencia, en fisiología para ver volúmenes de filtración renal, tensión arterial, pero principalmente todo lo que respecta a la farmacología, no solo para las dosis, sino también en lo referente a balances de pH o tener un mejor análisis dependiendo de los casos. Muchas gracias.